Hola, bienvenidos a Cineclub Aztlán, este espacio dedicado al cine de culto, cine de vanguardia, al séptimo arte. Hoy con ustedes, quien les habla Fabián y Gastón. vamos a hablar sobre uno de los directores más importantes que conoció el siglo XX, director norteamericano Stanley Kubrick. Este director quien revolucionó el cine en todas sus formas, no solamente desde las innovaciones técnicas que fue realizando, sino también en el contenido de sus películas, ya que, a diferencia de la mayoría de los directores que conocemos que incursionan en un solo género, Stanley Kubrick fue multifacético, porque incursionó en todos los géneros conocidos. Vamos a hacer un recorrido por su vida, por su obra, y desde qué mirada poder abordar su cine, para que podamos llegar a develar el mensaje oculto que se oculta entre líneas en sus películas. ¿Quién fue Stanley Kubrick, Gastón? Bueno, ¿qué podemos decir de Stanley Kubrick, ¿no? Que se dijeron muchísimas cosas sobre él, sobre su vida, sobre su forma de actuar, ¿no? Se decía que era súper obsesivo a la hora de realizar sus películas y a la hora de realizar los planos. Se decía que tenía un temperamento un poco fuerte, también que era un poco calentón. Carácter fuerte. Se decía que era súper detallista, al punto de tener que grabar una misma escena cientos de veces. Detallista en cuanto a la puesta de cámara, en cuanto a la puesta en escena, que era extremadamente perfeccionista, que buscaba lograr una perfección matemática en todo lo que hacía, en cada escena que grababa, buscaba que sea perfectamente matemático. Por esto también repetía todo tantas veces, ¿no? También se dijo mucho en cuanto a la dirección de actores, se decía que era un excelente director de actores, que manejaba muy bien a los actores. También se decía que era un malísimo director de actores. Que era incluso, llegaban a decir que era violento. Y incluso se ha dicho también que no daba ninguna indicación. Esto es una anécdota que cuenta el actor de La Naranja Mecánica, donde dice que no le daba ninguna indicación, que incluso se ha tenido que ir a buscar otro director para que le explique un poco cómo desarrollar su personaje. Sí, tengo entendido también que hasta hubieron algunos actores que terminaron con psiquiatras después de rodar una película con Stanley Kubrick. Pero por eso se han dicho muchísimas cosas de él, ¿no? Se dijo también que participaba de grupos secretos, que era dueño de algún saber misterioso también. Hubo cientos de rumores, cientos de verdades, cientos de mentiras, todo está entremezclado en la vida de este personaje, ¿no? Lo que no se duda es que fue un auténtico genio en lo que fue el desarrollo del cine del siglo XX y en cuanto a las innovaciones técnicas y también en cuanto al relato, ¿sí? Para empezar a hablar un poco de la vida de él, él nació el 26 de julio de 1928. Desde muy pequeño gustó de jugar al ajedrez, de la fotografía también. Su padre lo apoyó muchísimo en lo que fue la fotografía, de hecho lo ayudó a crear un cuarto oscuro en su propia casa. ¿Sí? Ya desde muy chiquito él sacaba fotos con una cámara que tenía y revelaban sobre la casa y usó varios experimentos en cuanto a la fotografía. Cuando cumplió 17 años fue contratado por una revista en Estados Unidos y él era del Bronx, en Estados Unidos. La revista Look lo contrató cuando él tenía 17 años, luego de que él enviara una foto que había sacado de un hombre que es deprimido, que podemos ver la foto acá atrás, por la muerte del presidente Roosevelt. Exactamente, sí. Durante este proceso que trabajó para la revista esta, aprendió muchísimo sobre el manejo de lentes. Sí, trabajó con lentes zoom, con lentes de gran angular, con lentes normales. Podemos decir que obtuvo muchísima experiencia en lo que se refiere al manejo de cámaras. ¿Sí? Es algo que muchos directores a veces no tienen, que por lo general saben más o menos qué es lo que quieren y dejan esa tarea a algún director de cámara o director de fotografía. Fue muy experto en el manejo de lentes y de hecho a lo largo de sus películas se ve que a través de la puesta de cámara busca mostrar lo que es la psicología de los personajes. Y otra cosa que incorporó mientras trabajaba para esta revista fue el manejo de la iluminación. Esto se ve muchísimo a lo largo de su cine, que trabajó con distintas formas de iluminación. Vamos a ir contando un poco ahora a lo largo del desarrollo de su filmografía. Luego de que trabajó este tiempo en esta revista, se alejó un poco del mundo de la fotografía y entró ya de lleno en el mundo del cine. Dirigió 3 cortometrajes y con el dinero que fue ganando con ese trabajo, empezó a meterse en lo que fue el mundo del cine. Así es, eso fue lo que ocurrió por recomendación de un amigo. Se sabe que él empezó a trabajar en lo que fue la dirección de cine. Luego de este tercer cortometraje que filmó, se sabe que él también ahí inició su primer largometraje, Miedo y Deseo, que fue filmado en 1953. Este largometraje, digamos que él no la considera una película muy buena, no la considera una película importante,
por eso fue que la sacó en ese momento digamos, del público. Él decía más que nada que fue una película de aficionado. Él a lo largo de su carrera produjo un total de 13 películas, dirigió 13 films, de los cuales, bueno, vamos a hacer un recorrido ahora de todos esos films, pero nos vamos a detener en los más importantes, los que más influencia tuvieron a lo largo de su carrera, porque analizar cada uno de ellos nos llevaría bastante tiempo y por eso solamente nos situaremos en los que más repercutieron en su trayectoria. El primer film ya lo mencionamos, el segundo film que hizo fue El beso del asesino, filmado en 1955, el cual él la consideró su primer obra real, ya que esta, bueno, tuvo mayor influencia y, bueno, tuvo más reconocimiento incluso. Sí. Sobre esta película, y para poder entender un poco más lo que fue el temperamento de este director, ¿no? De ahí también parten algunos rumores, cuentan que casi echa a su director de fotografía porque él había pensado un plano secuencia en que la cámara se movía acompañando al personaje con un lente gran angular, ¿sí? No sé si saben, el lente gran angular lo que hace es ampliar muchísimo el campo en el que se ve lo que se ve en la imagen y muchas veces distorsiona también un poco los bordes. Él quería con esto mostrar que su personaje estaba encerrado en toda la trama, por todo el ambiente, ¿sí? Y necesitaba usar ese lente. Y el director de fotografía, que venía del cine más clásico, en el que no se utilizaba mucho cambio de lente, utilizó un lente normal. Y bueno, casi lo echa del set, ¿no? Fue bastante intenso. No lo conocía muy bien a Stanley Kubrick, parece. Bien, su siguiente película y tercera fue Castas de malditos. Esta película, filmada en 1956, digamos que también fue una de las películas muy importantes que lo elevó todavía aún más en su carrera como cineasta. Sin embargo, la que más lo consagró fue la que filmó en 1957, Senderos de Gloria. Esta película que fue un film antibelicista, la cual tuvo amplios reconocimientos y hoy en día también es considerada muy buena. Su siguiente película, y ahora viene una de las más importantes, fue Spartacus. Filmada en 1960, una película que fue, podríamos decir, digamos, la característica que tiene es que él no es que la escribió, sino que la hizo a pedido. Por eso es que él no la consideraba muy importante, pero obtuvo 4 premios Oscar y realmente tuvo muchos reconocimientos. Sí, de hecho en entrevistas que le hacen, él esa película directamente la descarta, no la cuenta como propia porque dice que fue como si fuese un mercenario, digamos, haciendo una película por encargo. Sobre esta película hay una anécdota muy interesante para seguir comentando un poco esta idea, ¿no? Que era muy detallista él. En un momento hay un personaje al que lo cuelgan y tenían preparado un muñeco para esta escena, pero cuando llegó el momento de filmarla, él dijo que no le parecía realista, entonces lo colgaron al actor directamente ahí como para que se vea bien realista, ¿no? Claro. Tenía esa obsesión con la imagen. Buscaba que se vea bastante real, entonces prefería que sea la persona, por supuesto. Y el actor aceptó, así que bueno, estuvo ahí varios minutos colgado. Su siguiente película, filmada en 1962, fue Lolita. Esta obra, basada en la novela homónima del escritor ruso Vladimir Nabokov, fue una película que tuvo fuertes críticas y a su vez éxito, ¿no? Porque fue una película que, bueno, tuvo amplios reconocimientos, pero críticas por el contenido de la obra, que la realidad, bueno, a mi gusto personal no es una de las que más me gusta, pero fue una película muy conocida que también, bueno, se le otorgaron varios reconocimientos por esto. Luego de esta película vino Doctor Insólito. Esta película, filmada en 1964, que es una crítica a la Guerra Fría. Excelente película. Excelente película, una comedia negra donde se refleja cómo la ineptitud de algunas personas puede provocar la destrucción del mundo. Basada también en estos temas de, digamos, la bomba atómica, ¿no? Cómo todo esto influencia no solo digamos, a la población, sino también la gente que conduce todas estas situaciones. Tiene personajes memorables esa película, es realmente muy buena, les recomendamos que la vean. Así como un dato de color, Peter Sellers hace 3 personajes en la película. Peter Sellers es un gran actor, ¿no? Así es. Y luego viene una de las películas más importantes en lo que fue la trayectoria de Stanley Kubrick y en la historia del cine en general, podríamos decir que fue 2001, Odisea en el espacio, filmada en 1968. Esta película que tuvo grandes innovaciones en lo que fue los efectos especiales, que también habló mucho de lo que es la tecnología, la evolución del ser humano, la inteligencia artificial, habla más que nada de las ciencias transversales y también mantiene bastante bien, refleja bastante bien, podríamos decir, las leyes de la física. Esta película incentivó en su momento a que mucha gente también siguiese carreras relacionadas a lo que es la ciencia, la astronomía, como fue un incentivo que, bueno, abrió bastante este ámbito, ¿no? Sí, es una película, yo supongo que la habrán visto todos, una película que
ha pasado por la televisión y por los DVDs de muchos. Es la que comienza, no sé si lo recuerdan, con los primates estos saltando alrededor del monolito negro, ¿sí? Y termina con ese plano gigantesco que va hacia un humano que se está gestando, ¿no? Es una película muy profunda. Tiene muchos símbolos también. Muy simbólica. No es tan Exacto. literal todo, sino que esta película lo que demuestra más que nada son simbolismos, metáforas, que bueno, es interesante tratar de verlo desde esa mirada. Hizo muchas innovaciones técnicas con esta película también, en cuanto, como decías vos, a los efectos especiales. Hay planos impresionantes donde el personaje está flotando con la poca gravedad y el resto del escenario gira alrededor. Es impresionante. A nivel visual es impresionante. Y bueno, dato así interesante como para empezar a hablar un poco de estos misterios que rodean la vida de Kubrick. Siempre se dijo que luego de esta película tuvo contactos ahí con las cúpulas del poder, que se acercó el presidente Nixon y cuentan que lo contrataron para filmar el viaje a la Luna. ¿Sí? Eso, algunos conspiranoicos, digamos, cuentan este tipo de anécdotas ahí medio raras alrededor de la vida de él. Claro, el viaje a la Luna fue hecho en 1969, pero bueno, dicen que fue filmado en un set por Stanley Kubrick. No, la realidad es que no hay ningún dato certero de esto, no hay nada que lo compruebe. No hay pruebas, pero bueno, pruebas. se dice eso, ¿no? Está el rumor. Así que bueno, es igual interesante porque justo fue posterior a la filmación de esta película, donde los efectos especiales son tan buenos que parecen muy reales. Bueno, vamos un minuto a un corte donde vamos a contarles un poco más cómo es nuestro cineclub, que estamos haciendo todos los viernes. Queremos dejarles esta invitación. Y enseguida volvemos a ver un poco más sobre la vida y la obra de este gran cineasta del siglo XX. Vamos a continuar con la próxima película, La Naranja Mecánica, una de sus siguientes películas muy importante en su trayectoria. Ya volvemos. Cineclub Aztlán. Todos los viernes a las 19 horas te invitamos a disfrutar del mejor cine de todas las épocas. Un espacio para reencontrarse con el séptimo arte y luego de las películas compartir reflexiones. Informes y reservas en www.aztlan.org.ar, facebook.com/cine.aztlán o llamando al 2090-8805 o al 155-837-9788. Cineclub Aztlán, te esperamos. Bien, continuando con este repaso sobre la vida y obra de este gran cineasta Stanley Kubrick, su siguiente película fue La Naranja Mecánica. Una de sus películas más conocidas. Una de sus películas más conocidas y más controversiales dentro de su trayectoria, la cual, si bien fue una película que está basada en una novela, la de Anthony Burgess, que del mismo nombre, La Naranja Mecánica, fue una película que de algún modo refleja la decadencia del individuo en esta época, ¿no? Esta película, la cual tuvo muchas críticas de la prensa, que incluso llevó a que Stanley Kubrick la tenga que sacar del público por ser una película que, digamos, de algún modo no convenía. Y sí, muy controversial. Muy controversial. Y bueno, la tuvo que sacar porque recibió amenazas de muerte, no solo a él, sino a su familia. Sí. Hace una crítica en esta película al tema del condicionamiento, ¿no? Y cómo a través de la propaganda y a través de determinadas técnicas se va alterando la conducta de las masas, que esto lo perpetran, según la película, los gobiernos y los sistemas de poder, ¿no? Totalmente. Esta película, que fue filmada en 1971, fue una película que fue prohibida en muchos países, hasta incluso el año 1990 y en algunos hasta el año 2000. O sea, esta película que de algún modo fue censurada, tuvo, sin embargo, muchas nominaciones al Oscar. Obviamente no ganó por la crítica que realiza, no conviene, pero en muchos países fue considerada una película de culto y hay cineastas que la consideran como la mejor película de la historia. Sí, en cuanto a las innovaciones técnicas, en esta película Kubrick utiliza planos secuencias que son larguísimos, donde no son tediosos porque ocurren muchas cosas dentro de la secuencia, y al mismo tiempo, y esto se ve a lo largo de toda su película, él logra pasar de plano secuencia a planos fijos, por ejemplo, sin que eso resulte molesto. O de un plano fijo en el que la cámara no se mueve a una cámara en mano, como ocurre en la escena del asesinato, ¿no? en La Naranja Mecánica. Él fue un maestro en esto. Tenía la capacidad de pasar de un plano totalmente en movimiento a un plano fijo y que eso no fuera un salto para el espectador, que es algo bastante complejo de realizar. Sí, sí, se puede ver la maestría en cómo combinaba las escenas. Las puestas de cámara, fue un gran maestro de la puesta de cámara. Bien,
Su siguiente película fue Barry Lyndon. Esta película, poco conocida, filmada en 1975, es una película que está ambientizada en la época del siglo XVIII, la cual, como te decía, no fue muy conocida, pero sin embargo obtuvo 4 premios Oscar. Lo que muestra es la vida de un personaje, su auge y su caída, ¿no? Cómo atraviesa, de algún modo, los estándares de la sociedad británica y, bueno, también está muy bien ambientizada la época. Se muestra bien cómo eran, digamos, los vestuarios, toda la época en general, y también en esta película incluyó algunas innovaciones técnicas. Sí, ya muestra cierta decadencia de esa época, ¿no? Este personaje es como un pillo ahí que va haciendo de las suyas. En cuanto a lo técnico, Kubrick en esta película lo que quiso hacer fue grabar todo con la luz natural. ¿Sí? No utilizó luces artificiales. Por ejemplo, hay escenas que están grabadas pura y exclusivamente con la luz de las velas, ¿sí? O con la luz del sol. Y lo que buscaba también era que sus imágenes se parecieran mucho a obras de arte que había en esa época, en el siglo XVIII. Entonces esto lo podemos ver y de hecho podemos hacer paralelismos con distintas obras. Para lograr esto, acá hay un dato que es interesante. Kubrick, que como decíamos antes, fue un gran maestro en el tema de lo que son las puestas de cámaras, en el uso de lentes, en el uso de la iluminación. Solicitó a la NASA un lente de 50 milímetros para poder lograr exactamente la imagen que estaba buscando. Para esto hizo bastantes adaptaciones, utilizó además una cámara de video para poder controlar mejor el foco, cambió el cuerpo de la cámara por otro para lograr una profundidad de campo distinta. Fue un gran artífice de toda esta técnica de la filmación, ¿no? Por otro lado, otra cosa que se ve muchísimo en esta película, pero se repite a lo largo de todas sus películas, el tema de la composición. Utilizó mucho lo que es el punto de fuga central, en el que el punto de fuga está exactamente centrado en el punto medio de la pantalla de la imagen. Es algo que no se había visto mucho antes en el cine, ¿no? Él fue un innovador en esto. Y lo que se dice que él utilizaba este tipo de planos, este tipo de composiciones, porque conocía muy bien el uso de la proporción áurea que habían planteado los griegos. Entonces trataba de lograr esa perfección matemática en este tipo de imágenes. Sí, que los planos sean centrados. Buscaba eso, ¿no? Por eso muchas escenas las repetía numerosas veces. Y esto se puede reflejar incluso en su siguiente película, que fue El Resplandor, filmada en 1980. Esta película como protagonista Jack Nicholson, que está basada en la novela de Stephen King. Quien, no le gustó para nada. Esta película él comenta que no le gustó, ¿no? Pero bueno, la película igualmente es muy conocida, es un clásico dentro de sus obras. Y esta película lo que muestra, digamos, bueno, a simple vista parece una película de terror de una familia que va a un hotel a pasar una temporada y este hotel está construido sobre un cementerio indio. Uno la puede ver y puede decir, bueno, es una película de terror, pero en realidad tiene varios símbolos, tiene varios mensajes ocultos esta película porque de algún modo lo que muestra es la historia de Estados Unidos, la historia oculta de Estados Unidos de algún modo que no se conoce tan claramente y que esta historia está en el inconsciente. Sí, él cuenta en una entrevista que le hacen, de hecho, que lo que quiso mostrar con esta película, si recuerdan la historia de Estados Unidos, ocurrió una gran masacre de todo lo que fue el pueblo indígena y por eso es que este hotel, este símbolo de la cultura, del turismo, del consumismo, digamos, está construido sobre un cementerio indio. Ese sería el símbolo que él usa para contar esto. Y él dice que esto queda en el inconsciente de un pueblo y por eso es que el personaje se vuelve loco. A veces es como medio que no se entiende bien eso, que no sabemos bien por qué es. Bueno, está explicado de esta manera. Es algo que queda en el inconsciente de un pueblo y que lo lleva inevitablemente hacia la locura, ¿no? Totalmente. Además, otra de las cosas que muestra esta película es la familia, cómo se genera una ruptura en la familia, ¿no? O sea, está reflejando esto. Porque de algún modo, digamos, esta película no es solamente algo de terror, sino que muestra muchas cosas también en cuanto al individuo de esa época, la crisis que estaba atravesando en cultural. Esta película tiene muchas anécdotas, algo que es gracioso. Muchas escenas fueron filmadas numerosas veces. Una de ellas... gracioso para nosotros que estamos acá, para los actores bastante. Algunos tuvieron incluso, como habíamos dicho antes, que recurrir a psiquiatras después de filmar esta película. Pero, por ejemplo, una de las escenas, la parte en la que tienen que explicarle a Daniel qué es El Resplandor, se filmó 148 veces. Llegó a ser la escena más filmada en la historia del cine. Exactamente. Otra escena que se grabó muchas veces es la escena icónica de la película en la que Jack Nicholson rompe esa puerta a hachazos, vieron que entra al baño donde está la mujer. Esa escena se filmó 60 veces. Tuvieron que usar 60 puertas para poder terminar de grabar esa escena que duró 3 días el rodaje, ¿no? Claro. Era detallista a ese extremo. A veces se tomaba años para hacer una escena. Sí, sí, totalmente. Incluso la escena, la que cae sangre por el ascensor, esa escena
se hizo en tres escenas distintas. Solamente se hizo en tres tomas, pero tardó un año, alrededor de un año en hacerse porque, digamos, lo que buscaba Stanley Kubrick era que la sangre se viese real. Otra innovación que hizo él en esta película fue el tema del Steadicam. No se había usado antes. No sé si saben lo que es el Steadicam. Es un aparato en el que se coloca la cámara, es como una mochila que se coloca el camarógrafo, que tiene los pesos equilibrados. Entonces, esto hacía que cuando el camarógrafo hacía cámara en mano, cuando se movía, ¿sí?, la cámara no hacía el bamboleo de la caminata. Entonces, era mucho más estable. Cuando él caminaba, se movía así. Eso lo podemos ver en la escena del laberinto, en El Resplandor, al final, cuando está ahí Jack Nicholson persiguiendo al chico. Vemos como la cámara lo va siguiendo, si bien tiene un movimiento así sinuoso, que es el camarógrafo caminando, genera como un estado así medio extraño, como de extrañamiento, como que lo estás siguiendo, pero al mismo tiempo no es una caminata, es como una visión medio del inconsciente. Así está, es interesante verla. La vamos a ver, la pueden ver acá atrás. Bien. Su siguiente película fue Full Metal Jacket, filmada en 1987. Esta película, la cual, basada en la época de la guerra de Vietnam. Una característica interesante de la película, por un lado fue la primera en la cual las balas se ven cómo ingresan realmente al cuerpo, ¿no? O sea, son más realistas, ¿no?, que en otras películas que se filmaron con anterioridad. Y también, para esta película, Stanley Kubrick contrató militares y forenses reales, verdaderos, para que tenga más, más credibilidad la historia. Exacto. Y por otro lado también buscaba que, entre los actores haya como una cierta distancia para que no se cree tantos vínculos y tenga más realidad. Claro, el actor que hace del instructor en jefe, de hecho ensayaba separado del resto de los actores, decía Kubrick, para que no genere vínculos afectivos y después la escena se vea más realista. Claro, para que tenga un carácter más duro con los actores. Exactamente, ¿no? Sí. Su siguiente película y última fue Ojos bien cerrados. Esta película, la cual hay muchos rumores en torno a ella, muchas controversias, es una película que de algún modo muestra, por un lado, estas prácticas que realizan grupos ocultos que están en el poder, en la cúpula del poder de la sociedad. Sí, Kubrick a lo largo de toda su filmografía utiliza mucho el contraste, ¿sí?, para contar de un tema. En este caso, utiliza el tema del amor y del odio, ¿sí?, del bien y el mal, del sexo y la violencia. Utiliza esto para marcar alguna idea que quiere remarcar y de esta manera hacer una crítica al individuo y a la sociedad. Claro, cómo atraviesa desde distintas situaciones, o sea, tanto el amor como el dolor, o cómo va de un extremo al otro. Todas las pasiones humanas. Sí. Esta película, Ojos bien cerrados, fue una película muy conocida, pero particularmente Stanley Kubrick no llegó a verla en vida porque falleció antes, el 7 de marzo de 1999, y supuestamente murió de un infarto. Eso es lo que se dice, pero hay muchos rumores en torno a eso. Incluso Nicole Kidman, que fue, la protagonista de esta película, afirma que 2 horas antes de su muerte recibió un llamado de Stanley Kubrick donde él mismo le decía que, lo iban a matar, nos iban a matar a todos. Y 2 horas posteriores, ocurrió esto del infarto. No se sabe si es real que murió un infarto, si lo asesinaron. Eso la verdad que no hay pruebas exactas. Después, en el 2017, Nicole Kidman hizo algunas declaraciones que podrían apoyar un poco más esta teoría, estos rumores. No sé cómo habrá sido. Lo que sí, la obra de él está cargada de simbolismos, está cargada de símbolos que tienen que ver con el ocultismo, con la metafísica, y se dice que él investigó muchísimo este tipo de grupos. Totalmente, es verdad. Hay muchos cabos sueltos en torno a su vida y a estos rumores, a estas historias, pero más allá de todo eso, lo más importante que se puede recalcar de este gran artista es justamente la imagen de alguien que hizo una evolución a través del arte del cine. Como vemos con otros grandes directores, Stanley Kubrick lo que hizo fue, de algún modo, realizar una evolución. Por un lado, en lo técnico. Trajo grandes innovaciones, que esto se utilizó después en otras películas que se fueron filmando, y también una evolución en cuanto a su visión de la vida, porque él, en muchas entrevistas que le fueron haciendo, cuenta con sus propias palabras que él tenía una visión optimista del ser humano. Él, de algún modo, pensaba en una relación entre la religión y las ciencias. Exactamente. Sí, podemos, ya recomendamos en un video anterior y me gustaría volver a recalcarlo,
que antes de ver este tipo de películas vean un poco sobre la historia del personaje, sobre las entrevistas que le hicieron, porque vamos entendiendo un poco mejor los símbolos que cargan en sus películas. Decíamos lo mismo de Tarkovsky en la semana pasada. Por ejemplo, de Kubrick se decía que él era ateo. Pero cuando uno ve sus entrevistas, es muy diferente la visión que él explica de su realidad religiosa, ¿no? Él no creía en un Dios monoteísta, sino que creía en un Dios metafísico. Él creía en una mente cósmica. Y esto está reflejado en muchas de sus películas, esta idea de una visión global y total, ¿no? Totalmente. Evidentemente tenía conocimientos sobre estos temas, por eso lo aplicaba en sus películas, pero bueno, digamos, sigue siendo muchas cosas un misterio. Sin embargo, lo más importante es sacar la parte positiva y, bueno, obviamente ver sus películas que tienen muchos símbolos, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando sobre todo esto, los invitamos a, bueno, por un lado, ver sus películas, tratar de interpretarlas, y también a nuestro Cine Club que realizamos los días viernes a las 19 horas. En la descripción del video van a poder encontrar los datos para poder inscribirse y cuáles son las próximas películas que vamos a ir dando. Exactamente, los esperamos el martes que viene en otro programa de estos y nos vemos la próxima semana. Chau, hasta luego. Hasta luego.